Yo Dale, igual ya lo pongo primero, en el primer ratito no voy a compartir, eh, bueno, y después sí, o sea, qué sé yo, 5 o 10 minutos no voy a compartir y después ya sí arranco. perfecto, ¿Estamos? dale, dale, dale. Bueno, voy a saludar, aunque ahora voy a hacer el saludo formal. Buen día a todos. Bueno, como siempre, un gusto estar acá con ustedes porque preparar estas charlas me hace pensar, me hace trabajar, me estimula mucho. Entonces, bueno, es un tema árido que, por lo menos cuando puse el aviso en el muro de mi Facebook, tuvo mucha convocatoria. Posiblemente, evidentemente, que hay mucha gente que en este horario no puede, posiblemente después lo verá. Pero hubo mucho interés en relación a otros avisos, digamos, de otros temas. Eh, Bueno, el tema es así. Este tema de la lógica, particularmente el trabajo que hace Peirce, hay muchísima bibliografía. Yo les voy a contar la bibliografía que para mí es importante tomar con respecto a la lógica propiamente dicha. Obvio que estamos en el seminario El acto psicoanalítico en Lacan. Entonces, siguiendo eso, yo particularmente, eh, hoy supongo que de Frege no voy a hablar hoy. Es así, tenemos dos reuniones este año, la de hoy y la de octubre, porque ya noviembre no hay, porque está la jornada, y el cuarto lunes de noviembre feriado. Entonces, la idea va a ser que entre hoy y la de octubre, lo que vamos a ver es Frege, bueno, Peirce hoy, y terminar con Peirce, que es muy extenso. Son las clases de febrero del 68, febrero, y Peirce particularmente está en una de marzo. Uy, dale, hoy me voy a confundir todo el tiempo. La de Frege, donde habla mucho de Frege, es la del 13 de marzo del 68. Sí. Bueno, ¿qué bibliografía es importante tener? A ver. Ay, ahí está. Creí que se me había cortado porque tiré cosas. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha, Mónica, perfecto. Bueno, el tema es este. Para la cuestión de Aristóteles, como lo dice Lacan ahí, yo recomiendo los tomos de Gredos, la Biblioteca Clásica de Gredos, que son 2 tomos de El Organón. Está en 2 tomos que se llama Tratados de Lógica, Organón 1 y 2. Eso es fundamental para ver, digamos, en Aristóteles cómo están planteadas las cosas. Pero nosotros después, para poder entender lo que concierne a la lógica matemática y las transformaciones, y particularmente Peirce, yo trabajé con 3 libros. Uno que es este, que es Lógica Simbólica y Elementos de Metodología de la Ciencia, de Alicia Salama. Es un libro que es bastante preciso, pero es simple a la vez. O sea, por eso lo recomiendo. Creo que está en PDF en internet. Y si no, yo lo debo tener en PDF también. Cualquier cosa, vemos si después se los paso. Muy bien. De acá tomé el cuadrado de oposición
y la pequeña transformación con la lógica matemática. Después, si quieren un libro que recomiendo para todo lo que es lógica y en particular para esta parte, es el libro ahí, Los métodos de la lógica de Quine, que la edición original es de editorial Ariel, pero después hubo un momento que salió en la colección esa de tapas azules de Hispamérica, la de Borges creo que era, y ahí estaba también, es la misma traducción, pero con otra editorial. Bueno, en el libro el capítulo 14 se llama, en la parte 2 del libro de Quine, se llama Términos Generales y Cuantificadores, y el capítulo 14 es Enunciados Categóricos. Y ahí trabaja todos los temas que vamos a ver. Bueno, y obviamente que la vedette del día de hoy, que es Peirce, para eso conviene, tomé yo el libro de Charles Sanders Peirce, Escritos Lógicos de Alianza Universidad, que en ese libro, en la página 96, está el famoso cuadrángulo que hoy vamos a ver. ¿Cómo presenta él estas cosas? Bueno, dicho esto de la bibliografía, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ver acá. Bueno, si miramos la clase, bueno, depende, el número no importa, la del 7 de febrero del 68, de Lacan, ¿no? Del acto psicoanalítico, él se está preguntando, dice, ¿cómo en la versión, voy a leer la traducción que estamos siguiendo, que no hay una muy buena traducción, pero es la que hay. Hay que cotejar, como les digo siempre, con Stafferla y con la versión de Melman en francés. Pero bueno, en principio dice algo así: ¿cómo cuestionar que el analizante en situación en el discurso está en el lugar del sujeto? Es una pregunta. Y dice, desde cualquier referencia que nos armemos para situarlo, y naturalmente en primer plano la referencia lingüística, es esencialmente él que habla, y sobre él se experimentan los efectos de la palabra. Y dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sobre él se experimentan? La fórmula es expresamente ambigua. Quiero decir que su discurso, tal como está arreglado, tal como está instituido por la regla analítica, eso quiere decir que el que habla cree que es completamente libre de elegir las palabras con las que habla, y lo que no sabe es que hay una instancia, otra, que es la que, digamos, con la que tiene que ver esa elección. Y que es de eso tiene que anoticiarse en un análisis, ¿no? Y dice, bueno, él está de aquí en adelante constituido por los efectos de la palabra. Y bueno, después pregunta, ¿quién dice qué puede ser dicho o predicado psicoanalista? Ahí también está hablando de si se puede predicar respecto del psicoanalista. Y ahí empieza a tomar la lógica. Entonces dice, ustedes, dice, seguramente, si esta entrada en tema, estas preguntas que hizo, podía parecer hasta un poco rápida, será, si quieren, por un ángulo por el que se justificará
si es de este modo que yendo al meolio anuncio bajo qué rótulo, bajo qué rúbrica quiero poner hoy mi discurso. Bueno, y ahí entra entonces con el manejo de lo que se designa por ese término como lógica. De una forma que nos hace verdaderamente, no diría cada vez más difícil, pero nos deja a nosotros mismos cada vez más desconcertados ante el punto de partida de Aristóteles. Bueno, ahí va a plantear varias cosas interesantes que no me voy a detener hoy en el punteo de todo eso. Primero, por un lado, porque no voy a tener tiempo y quiero puntuar cosas que seguro no vieron. Y porque también hay, bueno, estuvieron trabajándolo. Esta clase debe estar grabada. Creo que esta clase, no me acuerdo quién la tomó. Bueno, entonces, en este momento es donde habla de separar la cuestión de cómo vamos a concebir el sujeto de la ousia o sustancia, y en un momento dado dice que dice nada en la ousia, en lo que para Aristóteles es lo individual, es de naturaleza tal como para poder ser ubicado en el sujeto, ni afirmado, es decir, atribuido al sujeto. El sujeto se encuentra en los pasos de la lógica moderna. Esa otra cara, una especie de hito que hace bascular la perspectiva, la que en la lógica matemática tiende a reducirlo a la variable de una función. O sea, la variable de una función es la que vamos a usar la x, en la x. Y es decir, algo que va a entrar enseguida en la dialéctica del cuantificador. O sea, sobre esa x, una de las cuestiones que van a aparecer lo que llaman los cuantificadores, que van a ser, ahora vamos a empezar a ver bien eso, el para todos y el existe uno, el existe al menos uno. Para todo x y existe x. Entonces, acto seguido va a decir que hay una bipartición entre lo universal y lo particular, y una segunda bipartición que es afirmar o negar. Bueno, y ahí nombra a Peirce. Dice, bueno, entonces, y muestra el esquema de Peirce. Muy bien, entonces, antes de comenzar, bueno, comenzando, en realidad ya comencé. Lo que quiero mostrar es con algo muy importante que va a tener que ver con la aplicación, digamos, nosotros lo que nos enseña en todo caso la matemática, y que conviene tenerlo en cuenta para cuando hablamos sobre qué recaen o sobre qué operan las cosas. Entonces, en matemática es importante no solo los elementos, que pueden ser números, letras, proposiciones, etcétera, sino cómo se opera con eso, qué operaciones están permitidas, no permitidas. Entonces, lo que tenemos es esto. Yo hice acá, ahí. Ahí. Tenemos lo siguiente. Esperen que voy a... Acá. Acá. Si queremos, supónganse, tenemos esta escritura. -2, -5. Y acá abajo, si se fijan, intercalé un paréntesis. O sea, el menos lo dejé afuera y puse un paréntesis. Entonces, bueno, pongo ejemplos numéricos para que después, cuando no se entiende, se
se entienda mejor. Si hago la primera operación, menos 2 menos 5 da menos 7. Debo 2, debo 5, debo 7. Si escribo el menos y un paréntesis, el menos opera de manera que interviene sobre el 2 y sobre el 5, cambiando ambos signos. O sea, es como si fuera que el signo menos delante del paréntesis me dice, cambie los signos de adentro del paréntesis. Entonces va a quedar menos 2 más 5, porque dentro del paréntesis tenía más 2, le cambio menos 2, y dentro del paréntesis tenía menos 5, pongo más 5. Y eso va a dar 3. Quiere decir que lo que se ve, por empezar, que no es lo mismo si pongo el paréntesis o si no lo pongo. Este es un caso donde efectivamente quiere decir que la presencia o no del paréntesis modifica el resultado. Bueno, ahora vamos a la otra situación. Aquí tenía el menos delante de un paréntesis donde había una resta, o se puede decir una suma algebraica. Bueno, ahora, ahí, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí, en vez de tener multiplicación, entonces tengo menos 2 por menos 5. Eso da más 10. ¿Qué pasa si yo intercalo un paréntesis ahora? Ojo al piojo. El menos delante de una multiplicación no es distributivo como era aquí, que operaba este menos sobre los dos elementos del paréntesis. En una multiplicación opera sobre uno de los elementos, por ejemplo, sobre el 2. Y entonces lo que va a pasar es que me queda menos 2 por menos 5, queda 10. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, tener el paréntesis o no tener el paréntesis, si yo sé operar con los números en este caso y con este signo que afecta o no, no necesitaría poner el paréntesis. Bueno, todo esto viene a título de lo que nos incumbe hoy, que es fundamental, que es el tema de, por ejemplo, tenemos ahí la escritura no, ese signo es el signo del no, para todo x, b de x. Mónica, acerca un poquito a la cámara el papel, así, porque no se ve. Acercar un cachito más, sí. Y ahora tiralo más hacia tu derecha. No, ahí, eso, está. ¿Se ve ahí? Bueno, lo que vamos a ver, algo muy importante, es lo siguiente. En la primera escritura que está en negro, se lee no para todo x, b de x. Bueno, ese no, que digamos, es como si fuera que cumple una función análoga, pero no es lo mismo, al menos que mostré antes. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sobre quién opera? ¿Es necesario poner un paréntesis o no es necesario? Bueno, acá viene una cuestión. Si uno está en tema, no sería necesario. ¿Por qué? Yo sí lo pongo por lo siguiente. Porque la definición de cómo opera la negación en una proposición por ejemplo, el para todo x, b de x, es que opera de la siguiente manera.
modifica el cuantificador, es decir, que el para todo lo convierte en existe, y si hubiera un existe lo convierte en un para todo. Y niega el predicado b de x. Es decir, que como ustedes ven, la escritura de la izquierda equivale a la de la derecha. O sea, que negar el para todo x, b de x, equivale al existe x, no b de x. Y acá viene algo importantísimo, que es lo siguiente, que no se puede decir que el existe sea la negación del para todo. O, como plantea Lacan en las fórmulas de la sexuación, el para todo x negado. En lógica clásica, de que es la que estamos viendo, digamos así, no existe la operación, el cuantificador negado. Lo que existe es, en todo caso, la negación de toda la proposición completa. Bueno, esto va a ser importante porque, es decir, con respecto, voy a comentar, con respecto a las fórmulas de la sexuación, lo que tenemos que entender que Lacan, el lado masculino es lógica clásica y el lado femenino está buscando una lógica que le concierna, que la lógica clásica no da cuenta del lado femenino. Y él está buscando cuál es. Entonces, cuando él pone esa negación, él dice, bueno, yo busco, hay una lógica, pero no está demostrada ni existe en este momento. Pero lo interesante es poder ver si se puede fundamentar y argumentar. Vapro tiene algo que se llama la lógica modificada, en la que él va presentando su teorización, su búsqueda, porque también es una búsqueda, no es exactamente, para mí, no está completamente acabado la posibilidad de articular esa lógica, pero es una búsqueda que tiene elementos interesantes para pensar. Bien. Bueno, ahora sí, dicho esto hasta aquí, lo que voy a hacer es el siguiente recorrido. Voy a tomar el cuadrado de oposición tradicional, luego vamos a ver cuál es la modificación que hace la lógica simbólica, vamos a ver un poco más esto de las negaciones, cómo negar y cuáles serían las equivalencias entre estas proposiciones. Bueno, y antes que nada, una cosa que quiero aclarar es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre proposición y función proposicional? Bueno, proposición es un enunciado del que se puede decir verdadero o falso. Entonces, si yo digo X es vertical, ese no es una proposición. O sea, B de X no es una proposición, porque yo no sé quién es X, no sé a quién le estoy predicando que sea vertical. Si yo muestro un trazo y digo, ese trazo, le pongo nombre, es vertical, entonces sí sería una proposición. Porque si pongo un trazo así y digo este es vertical, es verdadero. Si digo este es vertical, no es verdadero, es falso. Entonces, b de x es una función proposicional. Y en las funciones proposicionales, el argumento, que es la x, es lo que se llama una variable libre, porque va a tomar muchos valores posibles en un conjunto que voy a considerar. Cuando le adjunto un cuantificador a esa función proposicional, o sea, si yo digo
para todo x, b de x, ahí la x está ligada porque aparece tanto en la función proposicional como en el cuantificador. Aparece 2 veces, ya sea con el para todo o con el existe. Y en ese caso, todo el sintagma para todo x, b de x, eso es una proposición, porque de eso voy a poder decir si es verdadero o falso. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo están Todavía no viendo? está cargando. No, no, todavía no está cargando. Ah, bueno. Ahora sí, ya está. Sí, perfecto. Bueno, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? ¿O está Sí, sí, chiquito? sí. No, se ve bien, grande? se ve bien. Bueno, entonces esto lo saqué del libro de, como les dije, de Yanela de Salama. Esto lo pueden ver y bueno, acá está también este de compartir pantalla, es un PDF que armé. Miren, entonces, ¿qué decía el cuadrado? ¿Cómo estaba planteado el cuadrado de oposición? Es un cuadrado que tiene 4 esquinas. En cada esquina está los 4 modos de presentar, ¿no? La universal afirmativa, que es la A, que es está arriba a la izquierda. Arriba están las universales y abajo están las particulares. A izquierda están las afirmativas y a derecha están las negativas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Arriba tenemos todo, bueno, una cosa, en Aristóteles era todo S es P, de sujeto y predicado, la S y la P de sujeto y predicado. Yo lo cambio porque como vamos rumbo a el trazo y vertical, puse todo T es B. Ningún T es B, abajo algún T es B y abajo a la derecha algún T es no B. Bueno, muy bien. Entonces esos son los, digamos, A, E, I y O, ¿no? Son las 4 formas que en este cuadrado lo que planteaban es lo que planteaba Aristóteles es que las 2 universales se dice que son contrarias. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía es que, ¿por qué contrarias? Después vamos a ver que una es la negación de la otra. Lo que planteaba es que no podían ser verdaderas las dos, al mismo tiempo no podían ser ni verdaderas las dos, ni falsas las dos. Ahora vamos a ver qué pasa en la lógica matemática en la lógica simbólica. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué son estas dos verticales entre la relación entre A e I? O sea, entre las dos afirmativas o entre las dos negativas, se dice que son subalternas. ¿Por qué? Porque la de arriba implica la de abajo, es decir, de la de arriba se deduce la de abajo. Si yo estoy diciendo que todo trazo es vertical, voy a subir un poquito ahí. Si digo que todo trazo es vertical, en particular es cierto que algún trazo es vertical. Y el ningún trazo es vertical habría que decirlo, o sea, el modo que se podría decir para que se vea por qué es un universal, en vez de decir ningún T es B, se podría decir para todo, o sea,
todo T es no V. Es decir, que todo trazo es no vertical. Bueno, si todo trazo es no vertical, está claro que hay algún trazo que es no vertical. Y ahí se ve esto de que son subalternos. Bueno, habíamos dicho que los contrarios son los que no pueden ser los dos verdaderos a la vez. Y los subcontrarios, que son los dos particulares, no pueden ser falsos los dos a la vez. Y los contradictorios es lo que les había dicho primero, que uno es negación del otro. Bien, hasta acá esto es como lo presentaba, como estaba presentado en relación a Aristóteles. Vamos a ver qué modificación clave hace la lógica simbólica y qué es la que nos va a permitir entender lo que hace Peirce con este cuadrado que hace él, con ese círculo en realidad, con los 4 cuadrantes. ¿Qué pasa con la lógica simbólica? Que en vez de decirlo, todo trazo es vertical, se puede escribir de la siguiente manera. Miremos la afirmativa universal, que es esta, la de acá arriba a la izquierda. Se escribe para todo X, paréntesis, y acá aparece una implicación, que es que se leería así. Si X es trazo, entonces X es vertical. Si es trazo, entonces es vertical. Y la universal negativa, que es la E, sería para todos los X, si X es trazo, entonces X es no vertical. Bueno, y las dos particulares es que existe, la I sería la, digamos, particular afirmativa, es que existe un X tal que X es trazo y es vertical. Y la otra, la O, sería que existe un X tal que es trazo y es no vertical. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si se fijan, y acá viene una cosa fundamental. Esa cosa fundamental es la clave de la implicación material, la importancia que tiene la implicación material en toda la lógica. En toda la lógica, y ¿qué es lo que toma, en realidad, toma Lacan también para esto? Bueno, ¿qué pasa? Que con la lógica simbólica no son contrarios. ¿Por qué? Habíamos dicho que contrarios era que no podían ser verdaderos los dos a la vez. Bueno, ¿por qué? Porque si lo teníamos enunciado como todo trazo es vertical y el otro era, si lo decíamos, todo trazo es no vertical, no podía ser que sea cierto los dos a la vez. Porque o son todos verticales o son todos no verticales. Claro. Bueno, ahí viene el tema de la implicación. Que ahora cuando está en la implicación, miren lo que pasa. Vamos a recordar un poco. No. Ahí. ¿Ven? Recuerdo la tabla de valores de la implicación material. La tabla de valores de la implicación material era, bueno, saben que del lado izquierdo poníamos los valores de verdad de cada proposición
la P podía ser, había 4 posibles distribuciones de valores de verdad. Que las 2 sean verdaderas, que la primera sea verdadera, la segunda falsa, o teniendo para P 2 valores falsos, Q podría ser verdadera o falsa. Bueno, acá, ¿cómo se había definido la implicación material? La implicación material se había definido como aquella tal que el único renglón o la única posibilidad de que la implicación, o sea, la operación resultante de P implica Q sea falsa, sea tener un antecedente, lo que es el P verdadero y un consecuente falso. Esa es la única opción para que esta operación dé un resultado falso. Las otras 3 posibilidades da la implicación siempre verdadera. Bueno, ¿cuál es la consecuencia fundamental? La consecuencia fundamental que en una implicación, si el antecedente es falso, me independizo de lo que pongo en Q y la implicación es siempre verdadera. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto yo les había dicho que es la clave para, por ejemplo, para pensar por qué el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto, y acá van a ver que es la clave para pensar qué pasa. Si yo escribo la implicación del para todo x, b de x, si yo la escribo de esta forma que la escribí acá, si x es un trazo, entonces x es vertical. ¿Sí? Escrita así, ¿qué pasa en el cuadrante vacío? ¿Qué pasa si yo no tengo trazo? En ningún lado hay trazo. Bueno, si yo estoy en la clase vacía, esta función proposicional para cualquier x es falsa, porque no hay nadie que cumpla esto. Quiere decir que esto es falso para todas las x, porque no hay x que pueda poner acá. Y por lo que acabo de decir, tengo un antecedente falso, entonces, ya sea que acá ponga x es vertical o que ponga x es no vertical, es decir, las 2 de arriba, la implicación va a ser verdadera. Por lo tanto, en el caso que yo esté en un cuadrante vacío, como va a ser el que Peirce llamó 4, que después lo vamos a ver, el A y el E, en ese caso, por eso no son contrarios, porque dijimos que ser contrarios era que no podían ser verdaderos a la vez. Y resulta que acá van a ser verdaderos a la vez en el cuadrante vacío. Y esta es una diferencia fundamental, y esto es lo que Lacan va a decir, bueno, el cuadrante vacío es el que más nos va a hacer pensar en relación al sujeto. Y ya acuérdense que en la lógica del fantasma, creo que en la clase, bueno, lo que llamábamos 7, ahora no me acuerdo la fecha, en las 7 y 8 de la versión de Rodríguez Ponte, por ejemplo, en las 7 creo que era, que justamente decía que el y el tema del sujeto lo iba a localizar con respecto a la teoría axiomática de conjuntos en relación al conjunto vacío. Ven que esto está conectado con esto, vuelve a aparecer planteado de otra manera. Bueno, continuemos. Tenemos esto. Muy bien. Ahora entonces voy a proceder, vamos a ver, vamos a seguir viendo. Vamos a ver esto.
Bueno, acá vuelvo a presentar ahora, tal como va a estar presentado en Peirce, en los cuadrantes. Bueno, tenemos que entonces dije, B de X hay que leerlo, X es vertical. Tenemos entonces la afirmativa universal para todo X, X es vertical. Podríamos leerlo así. La Y, existe un X tal que es vertical. Existe al menos uno vertical. Tenemos tenemos la universal negativa, existe para todo X. X es no vertical. A veces uno lo lee no es vertical, pero convendría para mí leerlo en términos lógicos, es no vertical. Cosa que el no afecta la verticalidad. Entonces, el O es existe un X tal que de vuelta, X es no vertical. Hay al menos uno. Bueno, entonces volvamos ahora, entonces veamos un poco esto que les dije antes. ¿Qué va a pasar cuando apliquemos el operador negación? Fíjense. Fíjense. Estoy acá negando el A, o sea, el universal afirmativo. Por lo que les conté al principio, eso equivale a que este operador actúa sobre el cuantificador cambiándolo. Cambia del universal al existencial y recíprocamente. Y este operador de negación niega el predicado. Entonces, este aparece acá. Con lo cual, esta expresión es equivalente completamente a esto. Bueno, entonces, ahora si se fijan, lo puedo, o sea, lo que estoy mostrando acá abajo es que en realidad una expresión es la negación de la otra. ¿Por qué? Si yo ahora saco esta negación y la paso acá negando todo esto, como hice acá abajo, y si se fijan, este que puse en rojo, ¿qué hace? Actúa sobre el existe cambiándolo a un para todo. Y negar dos veces en lógica clásica, o sea, negar es afirmar. Bien, entonces con esto, ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve, fíjense, esta es la A. Esta que estaba acá, entre paréntesis, es la O. No, vamos acá. Acá está. ¿Ven? Acá está la A y acá está la O. Entonces lo que acabo de mostrar, que estas dos, una es la negación de la otra, que es lo que había dicho primero, que eran las contradictorias. Bueno, se puede ver lo mismo que negar, ahora vamos a ver, negar una cualquiera de, por ejemplo, negar esta, me da este. Y negar esta, me da esta. Ahí se ve el juego de las contradictorias. Bueno, vamos entonces, vamos a nuestro amigo Peirce. Bueno, para que se entienda bien, lo modifiqué ligeramente lo que él pone, pero el dibujo que él hace, pero para que se entienda mejor. Fíjense,
Bueno, acá hay una diferencia porque si uno tomara los ejes cartesianos y tomara ángulos, en realidad los cuadrantes se enumeran al revés de lo que hizo Peirce. El vacío es el 1 y vamos contrarreloj y tendríamos el 2, el 3 y el 4. Eso sería cómo se nombran los cuadrantes en los ejes cartesianos. Pero acá Peirce llamó 1 a empezó de en vez del vacío, empezó con el que tiene todos los trazos verticales. Lo llamó 1 y fue contrarreloj. Entonces va 2, 3 y terminó siendo 4 el vacío, el que no tiene elementos. Bueno, fíjense, a la izquierda tengo trazos verticales. En el cuadrante 1, que es el superior, estoy a la izquierda, ¿no? A la izquierda arriba todos son verticales. Abajo tengo verticales, pero tengo otros que no son verticales. Bueno, del lado derecho, fíjense que la barra vertical azul me separa. Del lado izquierdo los que tienen verticales, ya sea todos o algunos, y el lado derecho que no tiene verticales, ni arriba ni abajo. Y fíjense que la raya horizontal, lo que me separa es que abajo yo tengo algunos que sí, algunos que no. Ven que abajo tengo los que son horizontales y los que son oblicuos. Pero en el izquierdo abajo tengo verticales también y en el derecho no tengo verticales. Bueno, una vez que tenemos esto, que tenemos visto cómo están distribuidos esos, vamos entonces a ver cómo opera la escritura de todos estos. Bueno, acá lo que hice todo el planteo nuevamente de un poco lo que había hecho antes. Busqué los equivalentes y o sea, acá arriba, ¿no? El para todo X equivale al no, existe X, no B de X. Esto es por las equivalencias. Y acá viene que esta es la manera de entender el 1, porque cuando uno dice todo trazo es vertical, dice el 1. Acá uno no ve el 4, que es el vacío, salvo por lo que les mostré antes. Pero con esta escritura uno no dice ¿cómo otro trazo vertical en el 4 si no hay trazos? Pero si uno lo entiende con su equivalente, este no en rojo lo voy a decir es falso que. Entonces, esta escritura dice, es falso que exista un X no vertical. Entonces uno mira el 4, el vacío, y dice, sí, esto lo entiendo perfecto, que esto se le atribuye al 4. Bueno, yo escuché en algún lugar, en un desarrollo que se hizo de este tema, decir que este modo de decirlo es algo que lo hizo Lacan. Esto no lo hizo Lacan, esto está en la lógica. Es una equivalencia lógica que sí, Lacan la tomó para poder pensar, digamos, en vez de pensar esto que les dije antes de la implicación, que para mí es fundamental, porque eso de la implicación y de qué pasa con una implicación cuando el antecedente es vacío, es lo que después, por ejemplo, en compacidad le permite decir a Lacan que nada más compacto que una falla, porque si estamos en el vacío, sobre el vacío se puede predicar cualquier cosa, y el vacío lo cumple, porque
por lo que acabo de mostrar. Bueno, entonces, sigo. Entonces ven que ahora van a ver cómo vamos a tener equivalencias, digamos así, vamos a tener las cosas afirmadas, digamos, afirmadas y negadas, en alguna presentación negada, y que van a ser equivalentes. Y a la vez vamos a tener presentaciones, por ejemplo, tenemos esta que es la particular afirmativa y esta que es la negación de la particular afirmativa, que es la universal negativa. Entonces, bueno, lo que interesa es ver cómo están jugando todos estos cuadrantes entre sí. Y cuando son presentaciones que, que son equivalentes y cuando una es la negación de la otra. Y por eso acá arriba, tanto en el 1 como en el 4, vamos a tener la A, por lo que acabo de decir de el tema en relación al cuadrante vacío. Bueno, por último, así después dejamos, voy a terminar de presentar entonces en forma definitiva definitiva es una palabra muy, muy densa. Bueno, entonces, si consideramos que T de X es que quiere decir X es un trazo. Y B de X quiere decir que X es vertical. Entonces, una vez que tenemos eso, miren lo que pasa. Qué bonito, qué bonito. Por ejemplo, tanto la línea azul vertical como la línea azul horizontal, podemos decir que niegan la proposición que tenemos de un lado y de otro de esa barra. Fíjense, ¿esta qué es? La A dijimos. Todo trazo es vertical. Dijimos que vale tanto aquí, que es obvia, como aquí dijimos. Y aquí, ¿por qué dijimos que también, como lo demostré por la implicación, pero también porque esto, decir todo trazo es vertical, es equivalente, por lo que mostré hace un rato, a decir que es falso que exista uno que no sea vertical. Entonces, es falso decir que existe uno no vertical, efectivamente. Acá no existe uno que no sea vertical, es falso eso. Entonces también esto predica sobre el 4, o sea, calza sobre el 4. Pero esto dijimos que es equivalente a esto. Ahora fíjense, si yo niego esto, niego el universal afirmativo, ¿qué tengo? Por la equivalencia, de este lado tengo el que negar el para todo me da el existe. Y negar el predicado me da, bueno, no ve. Entonces, ¿esto qué dice? Dice que existe un trazo no vertical. ¿Y esto dónde va? En el 2 y en el 3. O sea, que tanto esto como esto van para el 2 y el 3. Bueno, y fíjense, y bueno, acá también se ve que este y la barra horizontal lo que hace es negar, ¿no?
Negar de vuelta acá es afirmar. O sea que entre este y este hay una negación de por medio. O sea, entre este y este. Y acá también, entre los dos que están directo al lado de la barra, vertical en este caso, uno está negado y el otro no. Todo esto está acá negado por el rojo. Bueno, fíjense una cosa, que ahora, ¿esto qué me dice? Que todo trazo es no vertical. Claramente se ve que vale en el 3. Pero por lo que dijimos que si no hay trazo, el todo trazo se aplica. Entonces, todo trazo es no vertical, acá también vale, porque no hay trazo. Y se ve mejor en la equivalencia de este para todo, que la equivalencia de este para todo es este, es falso que exista un trazo vertical, porque acá perfectamente se ve que existe un trazo vertical, es falso. Entonces, se cumple esto, que es equivalente a esto. Por lo tanto, estas dos son equivalentes y valen en el 4 y en el 3. Recíprocamente, existe un trazo vertical tanto acá como acá. Existe al menos uno. Así que se ve clarito que esta predica del lado izquierdo, digamos, de los dos del lado izquierdo. Bueno, bueno, con esto tenemos un panorama bastante, no sé si exhaustivo, pero a la vez hay mucho más para decir, pero yo creo que con esto ya tenemos lo que nos interesa para seguir las clases de lo que plantea Lacan. Así que yo voy a dejar ahora para preguntas. No sé si dejo de compartir o me quieren hacer preguntas de, a ver. Después veo si lo dejo por ahora, lo de compartir pantalla, por si tengo que señalar algo. Yo estoy levantando la mano, pero no sé dónde se ve. Porque puede ser porque como ahora Pantalla, ¿no? no la veo la compartir. Por eso no. Bueno, hable en voz alta y yo. Dale, habla. Porque ahora tengo yo, como tengo el compartir pantalla. En Sí, realidad, gracias. no, el tema es que me costaba encontrar el marcador cuando vos decías, acá tal cosa, acá tal otra. No sé si es mi percepción de mi pantalla, pero me costaba seguir qué quería decir acá. Acá va esto, acá va lo otro, pero bueno, no sé cómo. Espera, ¿en cuál? ¿En el completo, digamos, en el último que mostré? Claro, pero bueno, no sé si se puede remediar. Sí, a ver, espera. Vamos a ver. Vamos a ver. Se veía de manera muy, muy tenue como una especie de cuadradito blanco que lo tenés ahí, pero ahí estás con el dedito mejor. Era muy, muy clarito, sí. Se veía. A veces la manito. Acá este no se ve así. Ahora vemos ¿Se, la manito, pero antes no la veíamos. ¿Se ve así la manito o no? Ahora veo la manito. Bueno, entonces yo lo que
decía, ahí se ve como una flechita, ¿no? ¿Se ve la flecha negra o no? No, flecha no. El cursor. No, se ve que se desaparece. Ah. Ahí aparece la flechita, pero a ver, movela. Bueno, a veces- no, entonces espera. Lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a decir, voy a decir lo siguiente. Tengo acá, bueno, arriba del círculo, tengo dos escrituras. Una, la de la izquierda arriba, es el existe un X vertical. ¿Existe algún trazo vertical? ¿Está bien? Sí. Bueno, a la derecha, bueno, digo, vuelvo otra vez al existe un trazo vertical. Ese que está a la izquierda predica o digamos, vale en los dos cuadrantes de la izquierda, justamente, en el 1, en el que Peirce llama 1 y en el 2. Ajá. Porque del lado izquierdo tenemos algún trazo vertical, tanto arriba, donde todos son verticales, pero en particular hay al menos uno, y en el 2 no son todos, pero hay algún trazo vertical, que son Sí. había. Bueno, quiere decir que esta escritura, entonces, muy bien, a la derecha tenemos la negación de la escritura de la izquierda. La negación de la escritura de la izquierda dice que entonces es falso que exista algún trazo vertical. Y bueno, eso se ve que esa escritura alcanza al cuadrante 4 y al 3, o sea, a los dos que están a la derecha. Sí. Porque a la derecha es falso que haya trazos verticales, digamos. Porque del lado derecho no hay trazos verticales. Entonces es falso que exista algún trazo vertical. Bueno, Bien. lo que yo decía que la escritura que está enfrentada, por ejemplo, la de arriba, el existe X, tal que X es vertical, está enfrentada a su equivalente. Las que están abajo, por ejemplo, la que está abajo a la izquierda es la equivalente de la de arriba a la izquierda. Sí. Y por lo tanto vale del lado izquierdo, vale en el 1 y el 2. Y la Sí. de abajo a la derecha es la equivalente de la de arriba a la derecha. Por lo tanto vale en el 3 y en el 4. Que se puede ver, que se puede ver que es equivalente, porque es equivalente decir del lado derecho, ¿no? Es equivalente acá abajo, es que estoy diciendo que todo trazo es no vertical. Y es cierto acá que en la 3 todo trazo es no vertical. Y en la 4 también es cierto que todo trazo es no vertical porque dijimos que si no hay trazo vale todo lo que diga. Claro. Entonces quiere decir que se ve que las escrituras, la superior y la inferior del mismo lado son equivalentes. A su vez, las escrituras a un lado y a otro de las barras son una la negación de la otra. Y, por ejemplo, vamos a la izquierda, la de la izquierda arriba de la barra, que dice para todo X, B de X, o sea, todo trazo es vertical. Sí. Esa escritura va para todos los cuadrantes que están arriba, o sea, el 1 y el 4, porque dijimos que en el 1 todo trazo es vertical, es obvio. Y en el 4 también, todo trazo es vertical. Porque si no hay trazo, Claro. vale cualquier cosa que diga.
Y entonces valen el 1 y el 4. Y a su vez, la escritura esta de la izquierda arriba es equivalente a la escritura que tengo acá a la derecha, que es la negación de que existe un trazo que no sea vertical. O sea, es falso que exista un trazo no vertical. Acá es falso en el 4 que exista un trazo no vertical, y en el 1 es falso que exista un trazo no vertical. A su vez, franqueando la barra, aparece la negación de lo que está arriba. Entonces, abajo a la izquierda tengo que negué el universal afirmativo. O sea, negué el para todo X es vertical. Eso, su equivalente, lo encuentro acá a la derecha escrito, abajo. Existe alguno que no es vertical. Y efectivamente, eso aplica a los cuadrantes 2 y 3. Bueno, entonces es muy interesante cómo acá se ven los juegos de escrituras donde cómo aplica la negación y cómo aplica la equivalencia. Y ya le digo, lo más importante y lo que Lacan sostiene, que lo más importante de esta lógica es la posibilidad de que en el cuadrante vacío sigan valiendo esas escrituras, para pensar cómo lo que concierne al sujeto es pasible de ser escrito con alguna lógica. Con alguna lógica que tenga que ver con letras y no con sustancias. Claro. Y para pensar también que todas estas cosas no son imposturas intelectuales, son lo que está planteando que cómo podemos pensar las operaciones del sujeto, entendiendo el sujeto, no el que habla, el hablante, sino digamos, el desarrollo, lo que es decir, ese lugar que habita en el texto de un analizante, que se construye y que se lee. O sea, pensar que todo texto hablado, el que está hablando no sabe que porta una lógica, que habita en él una lógica, y que la regla fundamental, lejos de ser una estupidez o algo como hoy día en algunos lados está cuestionado, es justamente para que, digamos, minimizar o abolir la censura consciente que diga que no se puede decir estupideces, y que el que habla se encuentre con que aún creyendo que dice boludeces, se va a encontrar con una lógica que no tiene nada que ver con una boludez. Mónica, pero no entendí algo. En el cuadrante vacío, ¿podría ir cualquier proposición entonces? No. Teóricamente en el vacío, si yo armo, acá no va a haber cualquier proposición porque él está ubicando estas 4 Claro, tipos de cualquiera proposiciones. de las 4. Sí. Cualquiera de las 4, pero entonces las que van a servir son las que pueden ponerse como implicación, que son las 2 universales, que son la universal afirmativa y la universal negativa. O sea, van a poder, toda aquella que tenga una implicación, que pueda ser escrita como una implicación con el antecedente falso, que eso va a ocurrir en un cuadrante vacío, ahí puedo decir que me desentiendo del consecuente.
pero si tengo una implicación, no es que puedo decir cualquier cosa de cualquier cosa. ¿Cuál sería la implicación? Y en la que dije antes, si X es trazo, entonces X es vertical. Esa es la implicación que vale para la universal afirmativa. Y la que vale, la implicación que vale para la universal negativa es, si X es trazo, entonces X es no vertical. Entonces, como X es trazo, es falsa en el cuadrante vacío, claro, por eso sigue siendo verdadera, la implicación es la que es verdadera, ya sea que tenga trazo que diga que X es vertical o que diga que X es no vertical. Me desentiendo de si hay vertical o no vertical. Claro. Porque no hay trazo. Va quedando un poco. Sí. Bueno, es que, claro, y bueno, pero es un ejercicio muy importante para ver sobre qué está actuando. Por eso digo esto de las operaciones. ¿Sobre qué se opera? ¿No? Porque después también, por ejemplo, digo porque se extiende para muchas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de la responsabilidad y cuestionamientos a la cuestión de la responsabilidad o no. Bueno, ¿sobre qué opera la responsabilidad? Sobre cuando lo que plantea Lacan, ¿sobre lo que hace o sobre lo que dice? ¿Sobre lo que hace o sobre lo que dice? ¿Sobre qué se predica tal cosa? ¿Sobre qué opera? Entonces no es lo mismo decir una cosa que decir otra. Es decir, ¿qué es responsable de su historia o de cómo relata lo acontecido? De cómo está implicado en esa lectura que tiene de su historia. Entonces son cosas distintas y cambia completamente la manera de intervenir, la manera de entender y por lo tanto las consecuencias. Pero en principio tiene un efecto esta trama lógica tiene un efecto de división, ¿no? Porque es como es y no es. Hay algo de este orden, ¿no? Que, que no es lo mismo que el discurso de la facticidad, digamos, de los hechos. Es decir, parece muy obvio, pero sustentado desde la lógica se entiende más porque el asunto no es pongamos, el saber de una historia, sino el efecto de verdad en el sujeto, ¿no? Por ejemplo, cuando se investiga, ¿ocurrió o no ocurrió la seducción sexual? Claro. ¿Qué importa? El efecto para el sujeto es lo que es, ¿no? Claro, sí, en su decir qué es lo que hay ahí. Claro. Y si dice tal o cual cosa, bueno, hay una lógica por la que dice eso, no por lo... ¿cómo relata algo que le ocurrió? No hay por qué, no importa si ocurrió o no ocurrió, sino que por el hecho de decirlo, hay una verdad en juego. ¿Cuál es la verdad en juego de eso que él dice? Es decir, ¿por qué lo dice? Sí. ¿Lo dice porque ocurrió? No, el tema es ese. ¿Por qué lo dice? Sí, claro. ¿Cuál es la lógica que lo lleva a hablar? Sí, sí. Mónica, hola, buen día. Buen día. Tenía una pregunta, no sé si va a estar muy bien elaborada, pero si este tipo de lógica entre sí es o no es, lo que se intentaría llevar en el trabajo con el sujeto y conforme a la interpretación sería como el 4, que sería el tercer excluido, o sea, salirse de esa como lógica dual y llevarlo como a la imposibilidad. No sé si... No, porque acá estamos viendo que estas cosas, o sea, estas cosas son todas cosas que están en la lógica clásica. O sea, que es algo que no es que después, para las fórmulas de la sexuación, es otra cosa. Pero en este momento no nos estamos saliendo de la lógica clásica, así que valen todas las leyes
que valen habitualmente. Acá lo que estamos aprendiendo a poder formular es, primero, a salirnos completamente de lo que sería la intuición. La intuición. O sea, la intuición dice que en el cuadrante 4 todo trazo es vertical, mentira, porque yo no veo un carajo de ningún trazo vertical. Entonces la intuición diría eso. Y acá la lógica, inclusive clásica, pero matemática, matematizada, con esta cuestión de una escritura, por eso Lacan todo el tiempo está hablando en los seminarios de cómo se escribe, o sea, cuál es la escritura en el psicoanálisis. ¿Para qué esa escritura? Para que entender cómo operan las cosas nos permita trabajar de una manera menos imaginaria en la clínica, podemos decir así, o dándole un estatuto completamente distinto a nuestra intervención. Entonces, acá lo que tenemos que entender es cómo operan las letras, qué operaciones hay. Entonces, no tanto lo del... porque acá, vos decís lo de si eso no es, pero acá, no, por ejemplo, en lógica, en esta parte, no estamos diciendo una disyunción si es o no es, que ahí parecería como Hamlet, to be or not to be. El tema es acá cómo opera la negación y cómo opera es vertical o es no vertical. Porque acá, justamente, si se fijan, yo a propósito no puse negar el ser, porque acá no es un es del ser de la filosofía. Es vertical o es no vertical. La negación no cae sobre el ser, cae sobre el vertical, sobre el predicado vertical. Y bueno, todo el tiempo con nuestro famoso verbo ser y filosofía mediante, estamos todo el tiempo entrampados en el ser. Y justamente la lógica matemática lo que permite es mostrar que hay otra cosa que opera que no tiene que ver con esta cuestión de un ser. Y que eso es lo que más tiene que ver con el sujeto del inconsciente. Bueno, yo diría que siendo las 12, yo diría que, bueno, si no hay más preguntas, podríamos dejar por hoy, entonces la próxima, y yo traería lo de Frege de la clase del 13 de marzo, quizá anticiparía algunas cosas que van a estar trabajando en las presentaciones, y bueno, y redondeamos todo esto. Busco las citas de Lacan más específicas que van a ver que una vez que tenemos esto, lo que dice Lacan se ilumina, porque si no es como dar vuelta y vuelta y vuelta en redondo. Así que sería el ser de una cualidad o de una particularidad, como en este caso la verticalidad, la que se negaría, ¿o no? Sí, la frase, estamos negando frases. Y ver cómo opera con estos cuantificadores, con el existe y el para todo. Frases. Bueno, muchas gracias, Mónica, buenísimo. Gracias. Dale, nos vemos Próxima. el cuarto lunes de octubre para cerrar el 2021.